Ya habían pasado varios días desde la batalla contra Stylish. Días en los que los guerreros más fuertes seguían sin despertar. El cuerpo de Camus yacía inmóvil sobre la cama, cubierto por vendajes que cruzaban su pecho, brazos y piernas. A unos metros, Tatsumi se encontraba en un estado similar. Apenas respiraba, y parecía que incluso eso le dolía. Afuera, en la sala de reuniones, Nagenda permanecía de pie en el centro. A un costado, Susanoo y Chelsea aguardaban en silencio, mientras el resto del grupo la miraba expectante. Bien. Todos aquí conocen el estado en que se encuentran Camus y Tatsumi tras la última batalla. Declaró la comandante mirando directo a Akame. La joven dio un paso al frente. Dejé a Camus a cargo de ustedes. ¿Puedes decirme qué ocurrió exactamente, Akame? Nagenda soltó un suspiro, recostándose en su asiento, dando una profunda calada al cigarrillo antes de hablar otra vez. Así que eso sucedió. Qué declaraciones más extrañas las de ese tal Stylish, y más extraño, que Camus las aceptara. No esperábamos un contraataque tan inmediato. Respondió Akame cruzando los brazos. Lo más difícil de explicar será cuando ambos despierten, añadió, desviando la mirada hacia la gran mesa. Sobre ella, reposaba la armadura dorada, aún en su forma objeto. Dañada. Agrietada. El color se apagaba lentamente, como si se estuviera muriendo. A un lado, la lanza incursió yacía fragmentada. Por ahora, esperaremos a que se recuperen. Ordenó Nagenda al levantarse. Quiero escuchar todo de boca de Camus. Lo que vivió en la capital, y lo que sabe. El silencio cayó de nuevo sobre la sala, espeso como la niebla. Todos intercambiaron miradas nerviosas, hasta que la voz de Lubok rompió la tensión. Por cierto, Nagenda, ¿quién es esta linda chica? ¿Y ese sujeto tan robusto? ¿Eh? Nagenda parpadeó y luego sonrió, llevándose una mano a la nuca. Es verdad, ha pasado una semana y no los presenté. Aclaró la garganta, y con un toque de orgullo señaló al peliazul. Él es Susanoo. Una Teigu orgánica, capaz de realizar múltiples tareas. Cuando estuve en la base del ejército revolucionario, esta Teigu reaccionó a mi presencia, así que lo traje conmigo. Su tono era emocionado. Y los demás mostraron genuina sorpresa. Es un placer. Soy Susanoo, aclaró, inclinándose con elegancia. Luego, Nagenda dirigió la mirada a la joven de cabello salmón, que comía una paleta con aire despreocupado. Y ella es Chelsea. Una asesina talentosa. Aunque no lo parezca, tiene casi tantas misiones completadas como Akame. Esa declaración sí que causó impacto. Chelsea se quitó la paleta de la boca, los miró a todos, y con una expresión neutral, y solo dijo: hola. Luego sonrió sutilmente, como si estuviera jugando un juego que solo ella entendía. Oigan. Llamó Lubok alzando la mano. Yo aún tengo una duda. ¿Y cuál es esa duda, Lubok? Indagó Nagenda cruzando los brazos, y todos prestaron suma atención, dejando que el silencio se acentuara. ¿Camus tuvo sexo con este At? ¿Cómo te atreves siquiera a considerar eso, baboso? Chilló Mine, con la cara roja. Ay. Era una duda legítima. Se quejó sobándose la cabeza. Él mismo dijo que no pasó nada. Y tú todavía lo preguntas. Idiota. Leone soltó una carcajada desde el fondo. He de admitirlo, yo también tenía curiosidad. Tú no ayudes. Gruñó Mine, indignada. Akame solo suspiró, mientras Chelsea, en un rincón, masticaba su paleta con una sonrisita burlona. Yo apuesto a que sí lo hizo. Musitó, divertida. Pero si lo hizo o no, solo es de Atiel lo sabrán. Eres nueva, tú no opines, entrometida. Mine estaba por lanzarse sobre ella, pero Nagenda alzó una mano. Basta. No es el momento para eso. Ya habrá tiempo para interrogatorios amorosos. Mine solo gruñó mirando a la otra joven, quien sonrió satisfecha, luego bufó agitando su cabello.
Grandes cantidades de carne se servían sobre la mesa, al igual que el abundante alcohol que se consumía. Siendo honesta, quien comía sin pudor alguno. Del otro lado de la mesa, Esdeath comía con paciencia y elegancia, pero era fulminada con la mirada por el ministro, que luego de masticar y tragar, por fin habló. Cuando te pedí hacerte cargo del responsable de la columna de hielo, me refería a que lo mataras, no que lo hicieras tu amante y me desfigurara la cara. Señaló, escupiendo a un lado, y la mujer solo cerró los ojos con indiferencia. Lamento eso, pero tampoco se queje, usted se buscó esa reacción, usted tuvo la culpa. Honest golpeó la mesa, haciendo temblar los platos. Mi culpa. Fuiste tú quien lo trajo aquí. Quien lo acogió en tu escuadrón. ¿Y para qué? Para gemir como una ramera cada noche. No terminó de hablar cuando una delgada daga de hielo emergió del suelo, colocándose con precisión en su cuello. La voz de Esdeath bajó en tono, pero cada palabra pesó como una amenaza. Más te vale cuidar la forma en la que me hablas, cerdo miserable, espetó, con los ojos clavados en él. No olvides que este imperio se mantiene en pie gracias a mí. Que comes como rey todos los días gracias a mis victorias. Así que piensa bien antes de faltarme al respeto otra vez. Da gracias que aún no he decidido si tu cabeza merece seguir sobre esos hombros. El silencio fue inmediato. El sudor bajó por la frente del ministro, que no se atrevía a moverse. La daga de hielo desapareció tan rápido como había llegado. Esdeath se llevó una copa a los labios con indiferencia. Y bebió. Si vuelves a faltarme el respeto, añadió, sin mirarlo, lo sabrás antes de que puedas gritar. El rostro de Honest se contrajo, mostrando odio mudo, sus ojos temblaban levemente, pasando saliva con dificultad mientras se recomponía, solo pudiendo apretar los puños en silencio. En otro lado, la cena igual se servía, pero no había tensión, sino gran carisma. La mesa estaba servida con una generosidad que desentonaba con el estilo de vida de Night Ride. Platos rebosantes, bebidas frías, frutas y hasta pasteles. Pero después de la batalla contra Stylish, era justo innecesario. Akame ya tenía la boca llena antes de que alguien dijera algo. Esto está increíble, exclamó, masticando rápido. ¿Quién fue el ángel que cocinó todo esto? Leone alzó una ceja, dejando los palillos en el borde de su plato. Esto no lo hizo la jefa, ni Lubok. ¿Tú cocinaste, en secreto para halagarte a Akame? Yo. Ni que estuviera loca. ¿Entonces quién? Preguntó la rubia, genuinamente confundida. Nagenda se encogió de hombros y dio una calada a su cigarrillo antes de responder con naturalidad. Susanoo. ¿Eh? Varios parpadearon sorprendidos. El propio Susanoo se levantó de su asiento, inclinándose levemente. Me complace que sea de su agrado. Intenté recrear una dieta balanceada para la recuperación de todos. Lubok silbó, asombrado. Y además cocina como chef de palacio. Nagenda, ¿puedo tener uno como ese? Consigue una teigu viva y hablamos. Respondió ella con sarcasmo. Todos rieron. La comida siguió fluyendo. Nagenda se sirvió una segunda porción, cosa rarísima. Tatsumi seguía en cama, pero Leone ya planeaba guardarle una porción para después. Fue entonces cuando Lubok, masticando con la boca medio llena, preguntó. Oigan, ¿y Chelsea? No la he visto desde la mañana. Hubo un leve silencio. Nada incómodo. Solo una pausa breve. Leone contestó sin levantar la vista del plato. Déjala por ahí. Seguramente está vagando por ahí. No le prestes atención y come. Lubok asintió, encogiéndose de hombros, restándole importancia. Nada fuera de lo común. Mientras tanto, en otra habitación, lejos del bullicio de la cena. Allí donde descansaban Camus y Tatsumi, apenas se escuchaban murmullos lejanos. Todo era silencio, penumbra y respiraciones débiles. Camus yacía inmóvil. Su cuerpo parecía al borde de la ruina, y al mismo tiempo, digno. El de alguien que había enfrentado a un monstruo y sobrevivido. Chelsea entró sin hacer ruido.
Masticaba lentamente una paleta, dejando que el dulce sabor contrastara con lo que pensaba. Vaya, gran héroe de hielo. Susurró con una sonrisa ladeada mientras lo observaba. Demostraste un gran poder contra esa cosa, y no solo fue palabrería de esa cuatro ojos y el homosexual. Se inclinó levemente sobre él. Su rostro quedó a centímetros del de Camus, y sus ojos brillaban con una curiosidad extraña y maliciosa. Pero en este estado, eres tan vulnerable, murmuró, deslizando un dedo sobre el cuello vendado del caballero. Tan frágil. Su uña presionó con suavidad. Incluso yo podría matarte ahora mismo. El silencio se volvió denso como plomo. Su expresión no era malvada, solo impasible. Fría. Analítica. Me pregunto si será igual de fácil matar a Stead, o quizá... ¿Qué demonios estás haciendo? La voz de Mine cortó el aire como una cuchilla. Había entrado sin anunciarse, y sus ojos se abrieron como platos al ver a Chelsea inclinada sobre Camus. Chelsea no se sobresaltó. Solo se incorporó con calma, chupando la paleta otra vez. Oh, qué coincidencia. Venía a ver cómo seguía tu heladito, pero parece que tú ya tienes el turno exclusivo de niñera. No te atrevas a tocarlo. Gruñó Mine, apretando los puños. ¿Tocarlo? Tranquila, solo lo observaba. Me parece interesante. Volvió a mirar a Camus de reojo. Tan serio, tan frío. Pero todos tienen puntos débiles. Hasta los caballeros dorados como él. Mine no respondió. Avanzó con pasos decididos y se colocó entre Chelsea y Camus. Aléjate de él. No necesita nada de ti. Yo lo cuidaré. Chelsea soltó una risa baja, como si todo aquello le divirtiera. Giró hacia la puerta, pero antes de irse, murmuró. ¿Quién lo diría? Parece que alguien se preocupa por una estatua. Y sin esperar respuesta, salió de la habitación, dejando a Mine temblando, entre furia y miedo. Lentamente, se giró hacia Camus y tomó su mano con suavidad. Despierta, por favor, rogó entre lágrimas silenciosas, llevando sus labios a la mano del santo. La puerta se abrió de golpe. Mine se sobresaltó, y soltó la mano de Camus como si hubiera sido sorprendida robando, limpiándose las lágrimas de inmediato. ¿Eh? ¿Qué haces aquí sola? Preguntó Akame, asomando la cabeza con su típica expresión neutra, pero con los ojos ligeramente entrecerrados. Nada. Respondió Mine de inmediato, demasiado rápido. Akame la miró en silencio por unos segundos. Luego entró completamente a la habitación, con pasos lentos. Detrás de ella, Susanoo apareció como una sombra amable. Se suponía que estabas en la cena. Añadió la espada china sin levantar la voz. Chelsea dijo que habías ido al baño. Mine apretó los labios. Vine a ver cómo estaba Camus. Eso es todo. ¿No se supone que estamos preocupados por él? Preocupados sí. Dijo una voz desde el pasillo. Pero no solo es Camus, también Tatsumi. Era Nagenda, que se apoyó en el marco de la puerta, observando con su único ojo. Pero me parece curioso que justo cuando Chelsea se va, tú entras, y luego no regresas. ¿Y eso qué tiene que ver? Gruñó Mine, visiblemente nerviosa. Nada. Respondió la pelicorto con una sonrisa ladeada. Solo que aquí huele raro, como a celos. Mine se sonrojó violentamente. No estoy celosa de esa descarada tragapaletas. Solo vine porque Camus se merece que alguien esté con él, y no una psicópata con complejo de asesina silenciosa. Touché. Exclamó Lubot, que apareció justo detrás de Nagenda, con un cuenco de arroz en la mano. Por cierto, Leone apostó 5 monedas de oro a que tú le gustas a Camus. ¿Qué? Gritó Mine. ¿Y tú apostaste en contra? Preguntó Nagenda. Yo aposté que Camus no está interesado en nadie, excepto en su reflejo. Añadió el peliverde encogiéndose de hombros. Akame se acercó al caballero dormido y lo observó con atención. Su mano tocó la frente vendada, casi como un gesto de respeto silencioso. Si despierta pronto, quizá podamos preguntarle a él. Mine desvió la mirada, más roja que nunca.
Idiotas, luego se acercó al castaño tomando su pulso y temperatura. Es más estable que Camus. Posiblemente despierte mañana. Bueno, basta de dramas románticos y cuidados por hoy. Ordenó Nagenda girándose hacia el pasillo. Susanoo, tráela a cenar antes de que Leone se acabe lo que queda. Sí, comandante. Respondió él, haciendo una leve reverencia. Mine soltó un largo suspiro, mirando una última vez a Camus antes de salir. En silencio, Susanoo le ofreció el brazo. Ella no lo tomó, pero caminó junto a él. Akame fue la última en salir. Pero antes de cerrar la puerta, comentó para el caballero y su discípulo. No se mueran todavía, Camus, Tatsumi. Aún tienen que explicarnos muchas cosas. Y entonces, el silencio volvió a llenar la habitación. Excepto por un pequeño detalle. Los dedos de Camus se movieron, apenas 1 milímetro. Leone entró de puntillas, no notando el movimiento de Camus, ya que fue directo al castaño. Lo hiciste bien, Tatsumi. Susurró inclinándose para besar su mejilla. Recupérate. Y con eso salió de ahí. Ya era medianoche, y Chelsea caminaba con paso relajado por los pasillos, saboreando despreocupadamente su paleta. Su expresión era la de alguien que no tenía prisa por llegar a ningún lado, hasta que una figura se cruzó en su camino. ¿Qué haces aquí?, dijo Akame, firme, con la mirada tan cortante como la hoja de su espada. Chelsea se detuvo, ladeando la cabeza con una sonrisa pícara. ¿Molesta a Akame? Qué raro en ti. Siempre tan serena, tan estoica. Murmuró con tono meloso, como si quisiera provocar. Sé lo que hiciste. Mine me lo contó. Respondió sin rodeos. No me gustó lo que hiciste con Camus. La tensión creció de inmediato. El aire entre ambas se volvió denso, como prediciera de un choque inevitable. Pero una voz calmada y autoritaria interrumpió desde el fondo del pasillo. ¿Puedo saber qué hacía sola en la enfermería, Chelsea? Nagenda apareció con su porte habitual, y el parche marcaba su ojo como una advertencia muda. Chelsea se encogió de hombros, como si la pregunta no tuviera importancia. Le dio una última lamida a su paleta y respondió con fingida inocencia. Solo tenía curiosidad por ese tal Camus. Me intriga, eso es todo. ¿Cómo alguien tan poderoso termina vencido por un simple muro? Dijo soltando una risa traviesa, sin un ápice de remordimiento. Qué patético. ¿Qué dijiste? Akame frunció el ceño, a punto de avanzar, pero Nagenda levantó la mano sin alzar la voz. Akame, no. Luego dirigió su atención a Chelsea, sin necesidad de endurecer el tono. Chelsea, cuando Camus despierte, mantén tu distancia, si vas a seguir con esa actitud. No necesitamos más conflictos internos. ¿Quedó claro? Chelsea puso cara de niña regañada, pero no parecía tomarse en serio la advertencia. Sí, lo tendré en cuenta. Respondió canturreando, mientras se giraba para marcharse. Pero justo antes de irse, se detuvo de golpe, giró con rapidez y, en un movimiento inesperado, levantó ligeramente la falda de Akame con los dedos. Negras. Elegantes, sombrías. Te quedan bien. Dijo con un guiño. ¿Qué rayos? Saltó Akame, completamente sonrojada, dando un paso atrás y bajando su falda. Chelsea rompió a reír y salió corriendo por el pasillo, como si no hubiera pasado nada, perdiéndose en la oscuridad. Nagenda dejó escapar un largo suspiro, llevándose la mano al puente de la nariz con gesto cansado. Chelsea se había marchado. Permaneció a la vuelta del pasillo, apoyada en la pared. Derrotado por un muro, ¿eh? Pero... no te rompiste, ¿verdad? En el balcón de su habitación, Esdea permanecía de pie junto al barandal, inmóvil, dejando que la luz plateada de la luna bañara su piel desnuda al frío. El viento nocturno acariciaba su cabello, pero ella no reaccionaba. Sus ojos, fijos en el cielo, reflejaban el brillo lunar, aunque su mente ya no estaba allí. Pensaba en él. Camus, ¿qué hiciste conmigo? Tus palabras me hirieron, y aún así, quiero volver a escucharte.
Esperaba una respuesta imposible entre las estrellas. Finalmente, se dio la vuelta para regresar al interior. Pero justo antes de cruzar, detuvo el paso y miró una vez más la luna, como si esperara que dijera algo. La luna no se fue. Permaneció ahí, distante, pero siempre presente. Su luz pálida se coló por una ventana, acompañada de una brisa fría, pero familiar. La luz tocó con suavidad el rostro dormido de Camus. Primero fue un parpadeo suave, luego otro, a la vez que su ceño se movía. Sus dedos apenas se movieron, su respiración se volvió audible. Y finalmente sus ojos se abrieron. La oscuridad de la habitación le dio la bienvenida, pero se sintió ajeno al lugar. Sus labios se abrieron con dolor, solo para pronunciar su nombre. ¿Esdeac? La mañana había llegado. Los primeros rayos del sol se colaban por las ventanas, y los susurros de las aves comenzaban a llenar el aire con su canto suave. El mundo despertaba poco a poco. Nagenda caminaba por el pasillo sin apuro, con una bandeja de comida caliente entre las manos. Entró en la enfermería como cada mañana, esperando encontrar al caballero aún en reposo, pero al ver la cama, se detuvo en seco. Las sábanas estaban revueltas. Vacía. Camus ya no estaba. Tatsumi permanecía dormido en la otra camilla, pero del peli azul no había rastro. Camus. Murmuró, dejando la bandeja a un lado. Se acercó al baño contiguo, empujó la puerta con cautela, vacío también. Frunció el ceño. Una extraña incomodidad le recorrió la espalda, y sin pensarlo, comenzó a caminar a paso rápido por el pasillo. A la vuelta de la esquina, se topó de frente con Akame, que salía de la cocina con un par de bollos aún humeantes. ¿Ocurre algo, Nagenda? Preguntó al ver la expresión de alerta en el rostro de su líder. Camus no está en su cama. Respondió seria. Akame ladeó la cabeza, algo desconcertada. ¿Y si está en el baño? Ya revisé. No está en toda la enfermería, a menos que, ambas se miraron por un segundo. Y luego, casi al mismo tiempo, abrieron los ojos con sorpresa. Salieron corriendo. En otro sector de la base, en una habitación todavía en penumbra, un suspiro rompía el silencio. Seguido por un golpe seco. ¡Ak! ¿Qué rayos? Gritó Chelsea, cayendo al suelo envuelta en sábanas. Apenas está amaneciendo y ya me están arrojando de la cama. Se frotaba la cabeza con una mano cuando, sin previo aviso, alguien la levantó del cuello de su pijama. Habla. Gruñó Akame, con los ojos brillando de tensión. ¿Qué le hiciste a Camus? ¿Dónde está? ¿Qué? Espera, espera. Chelsea agitó las manos, pálida. Yo no sé nada. Ni siquiera lo he visto. Estaba dormida, lo juro. Nagenda, detrás, cruzó los brazos, mirando alrededor con gesto serio. Revisen los pasillos. Si puede caminar, también puede desaparecer. Chelsea suspiró, aún colgando de su pijama. Genial, apenas despierto y ya me acusan de secuestrar gente. Resopló rodando los ojos. Luego, alzando una ceja con picardía, señaló el pecho de Akame con una sonrisa torcida. Por cierto, se te ve una T. Un temblor repentino interrumpió el comentario. El suelo vibró bajo sus pies, y un segundo después, una pequeña explosión sacudió la pared lateral. El muro se partió y alguien salió disparado a través de él. Susanoo. Gritó Nagenda, dejando atrás toda compostura y corriendo hacia él. El cuerpo de la Teigu yacía en el suelo, cubierto por una capa de escarcha que aún crujía al moverse. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Susanoo se incorporó con dificultad, rompiendo el hielo que recubría su cuerpo. Apenas abrió la boca, la voz de Camus llegó del otro lado del agujero. Fría y cortante. Dile a tu cosa que no me gusta que jueguen con mi cara. Akame dio un paso al frente, desconcertada. Camus. ¿Por qué estás? Soltó sin querer a Chelsea, quien volvió a caer de espaldas en su cama. Se envolvió con la sábana como un capullo, girando sobre sí misma con dramatismo. Ya ven. Su hielito está vivo. Pueden dejarme dormir ahora. Murmuró fingiendo roncar.
Mientras tanto, Susanoo terminó de sacudirse el hielo y se puso en pie con lentitud. Su expresión era seria, más que de costumbre. Perdón por el alboroto, dijo con tono seco. Pero desde que lo vi, hay algo en él que no me gusta. Akame y Nagenda intercambiaron una mirada. El ambiente se tensó al instante. Algo había pasado entre ambos. ¿Un desacuerdo? ¿Un combate? Incluso Chelsea, aún hecha un ovillo, entreabrió un ojo curiosa. Nagenda cruzó los brazos, seria y tensa. ¿Y qué es eso que te molesta? Susanoo levantó un dedo, apuntando con precisión quirúrgica hacia Camus. Sus cejas no son simétricas. Luego a Akame. Y a ella se le ve un pec. ¿Es cierto? Comentó Lubok con curiosidad, levantando con cuidado el fleco de Camus. Tus cejas son bastante peculiares. Parece que se bifurcan, como un cruce de caminos. Jamás me había fijado. Añadió Leone acercándose para observar con descaro. Es como si tus cejas estuvieran planeando huir en direcciones opuestas, bromeó, picándolas con el dedo. No me toquen, o los mato, advirtió Camus con voz baja, pero cortante. Qué miedo, señor Hielo, dijo una voz sarcástica desde el otro lado de la sala. Todos se giraron al escucharla. Chelsea estaba de pie en el umbral, apoyada con naturalidad contra el marco de la puerta, luciendo esa sonrisa suya que cruzaba la línea entre divertida y molesta. Dime, ¿de dónde vienes? ¿Los hombres allá también tienen ese rasgo único? Preguntó, señalando sus cejas con un gesto burlón. Lubok y Leone dieron un paso atrás con prudencia, disimulando una risa nerviosa. Camus la miró por primera vez. De arriba a abajo. Con la misma frialdad con la que se evalúa a un oponente. A simple vista, no parecía especial. Ni armada, ni especialmente peligrosa. Pero esa sonrisita. ¿Y tú quién eres? Preguntó sin rodeos, entornando los ojos. Ella es Cherry, respondió Mine desde la cocina, con tono monótono, entrando acompañada de Susanoo, que traía varios platillos con elegancia mecánica. No, querida. Chelsea. No, Cherry. Corrigió la aludida con una risita falsa. Pero está bien, me acostumbraré a que nadie me escuche. Se aclaró la garganta teatralmente y volvió a clavar los ojos en Camus, ignorando la tensión en el aire. Como decía, me llamo Chelsea. Y seré tu nueva compañera. Junto al grandulón de allá, añadió, señalando a Susanoo. Susanoo simplemente asintió como si nada, colocando los platos sobre la mesa sin mirar a nadie. Camus suspiró, resignado. Decidió no seguir con la discusión y desvió la mirada hacia su plato. Mine se sentó a su lado en silencio. Con algo de torpeza, tomó la cuchara y la llenó con cuidado, acercándosela. Él la miró con una ceja ligeramente levantada. Oye, no me mires así, protestó algo avergonzada. No puedes mover bien los brazos. Así que, déjame ayudarte, ¿sí? Acercó la cuchara un poco más, pero Camus no abrió la boca. Puedo comer solo. Dijo con tono neutro. Mine bajó la mirada, algo frustrada, sin decir nada más. Pero entonces, Camus añadió, con una calma inesperada. Pero gracias de todas formas. La chica parpadeó, sorprendida por ese pequeño gesto de gratitud. No dijo nada, pero una leve sonrisa asomó en sus labios mientras volvía a sentarse en silencio a su lado. ¿Qué día es? La voz ronca de Tatsumi hizo que todos volvieran la cabeza. Estaba en el umbral, tambaleándose ligeramente, sujetándose la cabeza con una mano. Su mirada era confusa. ¿Y dónde? Tatsumi. Gritó Leone antes de lanzarse hacia él. Lo abrazó con fuerza, envolviéndolo entre sus brazos y pecho. El castaño soltó un quejido de dolor. ¡Au, Leone! Me duele, suéltame. Qué bueno que despertaste. Me tenías muy preocupada, rió, sin soltarlo. También tú despertaste, comentó Nagenda, apareciendo detrás de él con Akame a su lado. Jefa, murmuró Tatsumi, aún confundido. Hola, Tatsumi, dijo Akame con suavidad antes de abrazarlo también, esta vez con delicadeza.
Me alegra que estés bien. Él correspondió al abrazo, cerrando los ojos por un instante, aliviado. Un rato después, ya en el comedor, el grupo se reunió alrededor de la mesa. Mientras comían, Akame interrumpió el silencio con una pregunta directa. Camus, ¿puedo hacerte una pregunta? Ya lo estás haciendo, respondió sin levantar la vista de su plato. Akame prosiguió con calma. Ahora que estamos en un lugar seguro, ¿puedes contarnos lo que sabes? Camus detuvo el movimiento de sus manos. Dejó los utensilios a un lado y alzó la vista con una expresión sombría. Lo que sé, es que el ministro es una basura. Un parásito disfrazado de hombre. Y lo peor, es que manipula a un niño que se mancha las manos sin comprender lo que hace. El ambiente se volvió tenso. Maestro, ¿tenemos una oportunidad contra ellos? Preguntó Tatsumi, dejando su comida de lado. Camus guardó silencio unos segundos. Cerró los ojos, y respiró profundo. Tal vez. Tal vez. Nagenda frunció el ceño. ¿Qué significa eso exactamente? El escuadrón de SDAT es tan fuerte como ustedes. Rápidos. Letales. Disciplinados. Y además, hizo una pausa breve. SDAT es más fuerte que yo. Mientras lo decía, apretó con fuerza la taza entre sus manos. El cerámico se agrietó, fragmentándose con un crujido seco. Si quieren ganar esta maldita guerra, añadió con firmeza. Entonces no se guarden nada. Cuando llegue el momento, ataquen con todo. No hay espacio para la duda. El silencio se instaló con peso tras las palabras de Camus. Todos esperaban algo distinto, una respuesta optimista, quizás una promesa de victoria. Pero lo que obtuvieron fue realidad cruda. El equilibrio de la guerra pendía de un hilo, frágil y delgado. Nagenda se aclaró la garganta y habló con tono medido. Pero, si atacamos antes, hay una posibilidad. Las miradas se centraron en ella. Existe un grupo, continuó. Se hacen llamar la Senda de la Paz. Son fanáticos religiosos que planean una insurrección. Su doctrina dice que las buenas obras garantizan el paso al cielo, pero su manera de imponer esa fe es tan violenta como el mismo imperio. Camus alzó ligeramente una ceja, visiblemente más interesado. ¿Y en qué nos beneficia eso a nosotros? Nosotros, explicó, el ejército revolucionario, junto con las tribus del norte, aprovecharemos el caos que ellos generen. Si ellos atacan desde dentro, y nosotros desde fuera, el imperio se verá forzado a dividir sus fuerzas. Será una guerra en dos frentes. Camus lo meditó en silencio. Entonces, Nagenda se levantó. Dio un paso al frente y, con una firmeza inesperada, extendió su mano hacia él. Por eso, te lo pido directamente, dirige la vanguardia. Sé el filo que atraviese el corazón del imperio. Akame abrió los ojos con sorpresa. No por la propuesta, sino por el tono con el que fue dicha. No era una orden. Era una súplica. Con tu poder al frente. Continuó Nagenda. Podríamos reducir el número de víctimas, podrías salvar cientos de vidas. La pregunta quedó suspendida en el aire, y el tiempo pareció ralentizarse. Camus bajó la mirada, observando en silencio el líquido que se escurría lentamente de su taza agrietada. En el reflejo distorsionado del agua, no vio su rostro, vio ecos del pasado. Un soldado recto. Una niña llena de confusión. Un padre soñador. Un ángel cegado por su ideal. Y una mujer de hielo manchada de sangre. ¿Por qué pensaba en ellos justo ahora? ¿Qué significaban esas imágenes, esos recuerdos? ¿Eran advertencias, o juicios? Sabía lo que podía hacer. Si él lideraba la carga, abriría un camino. Una ruta directa al imperio. Pero también sabía el precio. Por cada vida salvada, una se perdería por su mano. Y entonces, lo dijo. No. Nagenda bajó lentamente la mano, como si el peso del silencio la aplastara. Nadie habló, pero el murmullo contenido en los ojos de todos era evidente. El aire se volvió espeso.
La decepción latía con fuerza, y el corazón de Nagenda golpeaba en su pecho como una advertencia. Camus se puso de pie con calma, sin apartar la mirada de la mujer frente a él. No soy parte de esta revolución. No soy su líder, y mucho menos, su salvador. Su voz era firme, carente de emoción, pero cargada de convicción. Lo siento, Nagenda. No dirigiré tu ejército. La líder contuvo el aliento. No solo por sus palabras, sino por el peso detrás de ellas. Todos los presentes lo sintieron. Leone apretó los puños. Lubok frunció el ceño. Akame no dijo nada, pero sus ojos buscaron los de Camus como si pidieran una explicación. «Entonces, ¿simplemente te irás?», preguntó Nagenda con tono áspero. No era ira. Era dolor contenido. «No me retiro de la batalla», respondió él sin titubear. «Pero no pelearé junto a ustedes». «¿Qué? Maestro Camus, ¿qué dice?», protestó Tatsumi con furia, levantándose de golpe, pero fue detenido por un gesto seco del caballero. «Escúchame. Ustedes tienen lo necesario para ganar en esta guerra. Tienen a la asesina más letal de esta era. A un estratega capaz de leer el campo como un tablero de ajedrez. A la fuerza descomunal de un alter ego viviente. Y a la voluntad impulsiva de una mujer que jamás se rinde. Tienen a la mejor tiradora del ejército rebelde. Y pronto, Bulat y Sheila estarán de vuelta para apoyarlos. Pero mi camino es otro». Tatsumi apretó los dientes, pero algo en sus ojos mostraba comprensión. Chelsea bajó la cabeza sin entender. Akame no dijo una palabra. «Yo usaré mi poder para acabar con esa mujer. Es Death. Es lo único que puedo ofrecer». El crepúsculo teñía el cielo de un rojo cansado. Camus estaba sentado en una roca, con la espalda recta y la mirada perdida en el fuego. Las llamas de la pequeña fogata apenas bailaban. Quemaban lento, como si supieran que la noche no tenía prisa. Frente a él, una taza de té que ya no humeaba. No había dicho a dónde iba, pero todos sabían encontrarlo. El silencio lo delataba. Primero llegó Lubok, con una sonrisa incómoda y las manos en los bolsillos. «No te gustan los discursos, lo entiendo», comentó bajando la vista mientras se sentaba sobre el tronco cercano. «Pero podrías haber avisado. Leone creyó que te habías congelado a propósito». Camus no respondió. Solo le ofreció una mirada breve, sin juicio, pero sin interés. Un momento después, apareció Mine, arrastrando una manta sobre los hombros, con la cara aún marcada por la fatiga. «¿Y bien?», dijo con el ceño fruncido. «¿Vas a quedarte aquí como piedra toda la noche?». «Sí», respondió sin más. Mine chasqueó la lengua, pero no se fue. Se sentó a su lado. No dijo más. Luego llegó Tatsumi, acompañado por el crujido de las ramas que pisaba. Parecía más decidido de lo habitual, pero también, más humano. «Maestro», dijo, sin saber muy bien cómo continuar. «Cuando dijo que no pelearía con nosotros, pensé que estaba huyendo. Pero creo que lo entiendo». Camus lo miró de reojo. «No tienes que entenderme. Solo prepárate para lo que viene». Tatsumi asintió, sin ofenderse. Se sentó al otro lado de la fogata, en silencio. Y entonces, Leone irrumpió como siempre. Sin previo aviso, sin miedo, sin permiso. «Ah, sabía que estarías aquí», exclamó antes de dejar caer una cesta llena de pan caliente en medio del grupo. «No se puede estar molesto con el estómago. Y si vas a ser frío, al menos que no sea de hambre». «Lo que me faltaba», murmuró Camus mientras la veía sentarse como si fuera su casa. «¿Te molesta que traiga comida?», preguntó ella con descaro, ya mordiendo un panecillo. «Me molesta que hables con la boca llena». «Pues te vas a tener que acostumbrar, copo de nieve». Y por último, sin decir palabra, apareció Akame. No se sentó. No saludó. Solo se quedó de pie, con la luz del fuego tiñendo de naranja los bordes de su cabello. «Te negaste», susurró con voz suave, casi como si se lo dijera a sí misma. Camus no contestó. «Pensé que eras un hombre que no dejaba cosas a medias», añadió.
Y lo soy, replicó él, sin dureza, sin emoción. Por eso estoy aquí. Akame dio un paso adelante. El fuego reflejado en sus ojos parecía un presagio. ¿Y si la guerra nos arrastra a todos? ¿Si morimos antes de que encuentres a Sdeat? Camus respiró profundo. Entonces alguien más lo hará. No todos tienen tu fuerza. Tampoco yo tengo sus razones. Un silencio denso cayó sobre ellos. No era incómodo, pero sí real. Como si cada uno tuviera una pregunta distinta y ninguna palabra bastara para responderlas. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Camus habló sin hielo. Yo no nací para ser salvador, pero tampoco para ser verdugo. No quiero darles esperanza. Ni quiero prometerles nada. Solo quiero terminar con ella, porque nadie más puede. Leone bajó la mirada. Mine apretó los labios. Tatsumi tragó saliva. Akame se acercó, lentamente, hasta quedar frente a él. Entonces, quédate esta noche. Solo por hoy. No como parte del escuadrón. No como aliado. Solo, como alguien que aún no ha muerto por dentro. Camus la observó un instante. El fuego se reflejaba en sus pupilas, y por un segundo, pareció que el caballero dudaba. Y al final, sin decir palabra, no se levantó. Leone se recostó en el suelo. Mine cerró los ojos, fingiendo dormir. Lubok se estiró mirando las estrellas. Tatsumi se abrazó las rodillas, pensativo. Y Akame, simplemente se sentó cerca del fuego. Juntos. En silencio. Las llamas crepitaban suavemente. El cielo ya era un tapiz oscuro, salpicado de estrellas. Todos permanecían en relativo silencio, hasta que Lubok, con los brazos cruzados tras la cabeza y una sonrisa traviesa, lanzó una bomba disfrazada de broma. Oye, Camus, solo una pregunta. El caballero ni siquiera lo miró. Pero no necesitaba hacerlo. Todos sintieron la dirección de esas palabras. Lubok, advirtió Akame con el tono monocorde que anunciaba peligro. Silencio, abrazando por el hombro a Camus con una sonrisa de complicidad. Dime la verdad, ¿te acostaste con Sdeat durante tu tiempo en el Imperio? Camus lo miró con expresión neutra, mientras los demás escuchaban. ¿Qué? No. Respondió seco. Lubok soltó una carcajada, dándole un golpe amistoso en la espalda. Vamos, hombre. Nadie aquí va a juzgarte. Estuviste al lado de la mujer más temida y más hermosa del Imperio, y no pasó nada. No me lo trago. Pum. Idiota, Lubok. Gritó Mine, arrojándole un panecillo directo a la cabeza. Tatsumi casi se ahoga de la risa, mientras Leone intentaba contener las carcajadas. Akame, por su parte, observaba con una expresión plana, casi chibi, como si su alma hubiese abandonado el cuerpo por unos segundos. ¿Qué? Todos lo están pensando y yo solo lo digo en voz alta. Se defendió sobándose la frente. Así que dime, Camus, ¿tú y Sdeat, hubo o no hubo? Camus suspiró, terminando de beber de su taza con calma. No. Ya te dije que no. Pero si tienes tanta curiosidad por ese tema, quizás deberías darte una vuelta por la habitación de tu general. Lubok parpadeó, confundido. ¿Eh? Camus giró apenas la cabeza y agregó con toda la intención. Esa Teigu le está enseñando a Nagenda algunas poses nuevas de combate. El peliverde se quedó congelado. Su mandíbula cayó, mientras el silencio lo rodeaba como una bomba a punto de estallar. Sus puños temblaron de pura impotencia. Maldito seas, sabía que ese chico guapo era peligroso. Espere, Nagenda, yo la salvaré. Y salió disparado como un cohete, dejando a todos con una mezcla de risas, suspiros y cejas levantadas. Definitivamente, es un idiota. Murmuró Akame. Pero se preocupa por ella, añadió Leone encogiéndose de hombros. El eco de los pasos de Lubok desapareció entre los árboles, acompañado por su voz lejana clamando por justicia, o tal vez por celos mal disimulados. La risa se fue apagando, como la última chispa de un tronco al morir. Vaya, qué reunión más acogedora. Hasta parece una fogata familiar.
Chelsea apareció entre las sombras, envuelta en una capa ligera y con una sonrisa que no terminaba de ser amable. Caminó sin prisa, con las manos a la espalda y los ojos fijos en Camus, como si midiera cada uno de sus silencios. ¿Vienes a molestarnos o a sentarte?, preguntó Mine con desdén, sin molestarse en ocultarlo. Acompañar, por supuesto. No todos los días uno puede sentarse al lado del gran traidor helado, respondió con tono cantarín, antes de dejarse caer en el tronco que había dejado libre Lubok. Tatsumi la miró molesto. Mine chasqueó la lengua. Akane solo bajó la mirada, pero no habló. Chelsea giró lentamente hacia Camus, cruzando una pierna sobre otra, y soltó con una sonrisa venenosa. ¿Sabes? Creo que ya entendí por qué no quisiste liderar la carga. No es que tengas miedo, es que no soportarías verlos morir. Ya viste suficiente, ¿no? Tus compañeros murieron contra un muro. Tú y otros dos mataron a un lindo rubio de mirada triste. Fuiste derrotado patéticamente junto a ese tal Shura. Y luego rompiste tu promesa con ese tal Surd, el que te llamaba hermano, ¿no? Camus no se movió. Ni un parpadeo. Ni un gesto. Pero el fuego frente a él crepitó con más fuerza, como si respondiera a algo que ninguno entendía del todo. Maldita zorra, ¿cómo te atreves a hablarle así? La peligrosa estaba a punto de levantarse para golpearla, pero Camus la sostuvo y la regresó a su lugar. Chelsea sonrió, satisfecha. ¿Me equivoco? Por un segundo, nadie respiró. Y entonces, Camus habló. No. No te equivocas. Se giró hacia ella con la mirada endurecida, pero no furiosa. No necesitaba elevar el tono para cortar. No rompí mi promesa con Surd. Lo salvé de una oscuridad de la cual no podía salir. Chelsea parpadeó, sorprendida. Pero antes de que pudiera replicar, Camus se levantó. Su abrigo ondeó con el viento, y su sombra cruzó la fogata como una sentencia. No fue un muro lo que mató a mis compañeros, fue la fe ciega hacia una diosa hipócrita, y además, ¿con qué derecho dices eso tú? ¿Crees que no siento lo que intentas hacer? ¿Que no percibo tu intención de provocarme, como si todo esto fuera un juego para ti? Lo que más me revienta no es que hables de mis compañeros muertos con tanta ligereza, es que lo hagas mientras tú misma sigues atrapada en los tuyos. Te escondes tras esa sonrisa irónica, y ese aire de niña malcriada, pero sé lo que hay debajo. Sé lo que arrastras, te duele, y te duele más que a mí, porque tú no puedes perdonarte, y aún así te atreves a burlarte de mí, a señalarme, cuando ni siquiera puedes mirar tus propios fantasmas sin temblar. El cielo tronó a lo lejos, como si respondiera a la herida abierta entre ellos. Un crujido seco, lejano, cargado de advertencia. El viento cambió, más frío, más denso. La lluvia no tardaría. Nadie dijo nada. Solo observaron a Chelsea en silencio. Sus palabras aún colgaban en el aire, como el filo de una daga mal afilada. Nadie quiso añadir más heridas. Mine fue la primera en marcharse, con el rostro endurecido y los pasos apretados. Tatsumi la siguió en silencio, con el ceño fruncido, sin mirar atrás. Leone se levantó con un suspiro, sacudiéndose el polvo de la ropa y alejándose como si cargara un peso inútil. Akane fue la última. Pasó junto a Chelsea sin mirarla, con la calma asesina de quien ya no espera explicaciones. Y entonces, solo quedaron ellos dos. Camus no se movió al principio. Su presencia era como la del fuego que moría lentamente. Quedaba calor, pero todo estaba a punto de apagarse. Quédate aquí, y piensa en eso. Finalizó yéndose también. Chelsea quedó en silencio un momento, con el ceño ligeramente fruncido. Luego chasqueó la lengua con fastidio. No que era indiferente. Murmuró para sí misma, alzando la vista hacia el cielo encapotado. Creo que yo también me largo de aquí. Intentó dar un paso, pero algo la detuvo. ¿Qué demonios? Miró hacia abajo, y ahí estaban. Una serie de pequeños círculos blancos, como sellos helados, rodeaban sus piernas y la inmovilizaban. No dolían, pero estaban ahí, reteniéndola. Y entonces, cayó la primera gota. Luego otra. Y otra más.
En cuestión de segundos, una lluvia fina pero constante cubrió el lugar, tiñendo el ambiente con un gris helado. Las voces se apagaron. El mundo pareció reducirse a ese instante. Chelsea se quedó de pie bajo la lluvia, sin moverse, mientras el agua empapaba su ropa, le calaba la piel y hacía que su cabello se adhiriera a su rostro. Pero ella no decía nada. Solo respiraba hondo, mirando al frente, sintiendo como el frío del entorno comenzaba a colarse dentro de sí. «Maldito hielo», susurró, apenas audible, sin saber si hablaba del clima o de otra cosa. El claro se había sumido en la oscuridad más espesa, y apenas la luz temblorosa de las nubes permitía distinguir siluetas borrosas entre los árboles. El fuego se había apagado hacía mucho. El suelo era barro. El aire aguja. Chelsea seguía allí. El cuerpo le temblaba por el frío. Los labios le ardían. Las mejillas se sentían entumecidas. Y los ojos comenzaban a picarle con una presión insoportable. «No voy a llorar», se susurró una vez. «No voy a llorar», se repitió otra. Pero incluso las frases más tercas se rompen cuando la soledad cala hasta los huesos. Su orgullo la había retenido más que el hielo. Pero ahora todo dolía. Y justo cuando estuvo a punto de rendirse, cuando sus labios se abrieron apenas para soltar el primer sollozo, una manta cálida cayó sobre su cabeza, con suavidad, con ternura. Como si alguien dijera, «Ya basta». Chelsea dio un respingo, sorprendida. Lentamente levantó la vista, y lo vio. Camus estaba frente a ella. Empapado también, con el cabello chorreando sobre sus hombros, pero sin temblar. Su mano izquierda se alzó, y los anillos se deshicieron sin hacer ruido, como si jamás hubieran estado allí. Chelsea se quedó en silencio, atónita. Sentía que si decía algo, se rompería. Camus no dijo una palabra. Solo se apartó un poco, y dejó que fuera ella quien diera el primer paso. «¿Por qué volviste?», preguntó Chelsea en voz baja, con la garganta rasposa por el frío y el orgullo. Camus la miró un instante, sin dureza. «¿Por qué dejaría a una niña en medio del bosque?». Chelsea bajó la cabeza. Los sollozos que había contenido comenzaron a salir, primero como respiraciones agitadas, luego como lágrimas que la lluvia disolvía de inmediato. Gracias al sonido constante del agua, no eran audibles, y el calor de sus lágrimas se confundía con el agua que de su rostro escurría. Camus no la abrazó. No la tocó. Solo permaneció ahí, esperando a que avanzara. «No puedo caminar». El rostro de Chelsea descansaba contra el hombro de Camus. No decía nada. No mostraba emoción alguna. Pero, por primera vez en horas, ya no tenía frío. El silencio los envolvía mientras avanzaban entre los árboles, acompañados solo por el crujido suave de las ramas y el murmullo lejano del viento. La noche parecía haberse calmado, como si la luna alta se apiadara de ellos y dibujara un sendero de plata hacia la base. Chelsea pensó en decir algo. Una disculpa, quizá. O un simple gracias. Las palabras le bailaban en la lengua, pero no se atrevió a soltarlas. Había sido demasiado dura, y él simplemente la había sostenido, sin reproches. Así que se quedó así, en silencio, permitiendo que el calor del hombre más frío la envolviera por completo. Gracias, y perdón, Camus. Fin capítulo 16.